El siguiente programa es presentado por No Aprendimos Nada Streaming. Bienvenidas y bienvenidos a Mamás Neurodispersas, un espacio donde hablamos de lo que significa maternar siendo neurodivergente. Aquí no hay respuestas definitivas, pero sí muchas preguntas compartidas, muchas risas y un montón de aprendizaje juntas. Soy Brenda, mamá, cuidadora, activista y neurodivergente. Y hoy estoy acompañada por una persona muy especial con quien he compartido este viaje desde el corazón y desde la experiencia. Mi amiga, compañera de fechorías, colega, cofundadora de un maravilloso proyecto inclusivo llamado Caleidoscopio, que actualmente estamos nutriendo e impulsando, y co-creadora de este espacio, Debra. Hola, soy Debra, mamá, cuidadora, activista y por supuesto también persona neurodivergente. Estoy feliz de estar aquí junto a Brenda y juntas queremos crear un espacio que hable desde la honestidad y la empatía. Mamás neurodispersas, en un lugar donde no solo las madres, sino que las personas que nos acompañan en este camino pueden sentirse escuchadas y comprendidas, porque ser mamá neurodivergentes no es un camino fácil, pero sí es un camino que podemos recorrer juntos. Así es, Debra. Y más que un podcast, buscamos que Mamás Neurodispersas sea un refugio, un espacio seguro donde podamos compartir nuestras historias, nuestras luchas, pero también nuestras victorias. Aquí no estamos solas. Es hora de amplificar nuestras voces, las de las mamás neurodivergentes, que a menudo no somos escuchadas, pero que sabemos que nuestras experiencias son valiosas, pero por sobre todo poderosas. Totalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando. Cada uno de nuestros episodios será una oportunidad para reflexionar sobre nuestra maternidad, compartir aprendizajes, pero también desmitificar la neurodivergencia, hablar de temas que nos tocan muy de cerca y, por supuesto, disfrutar de momentos de humor, de ternura. Aquí no hay manuales, pero sí mucha experiencia compartida, y eso es lo que queremos aportar a todas las personas que se sumen a este recorrido. Así que siéntate, relájate y acompáñanos en esta conversación que abrimos hoy, que este espacio también es tuyo. Bienvenidas a Mamás Neurodispersas. Y para partir entonces vamos a inaugurar en la primera sección de este podcast, en donde vamos a hablar de por qué creamos este podcast y quiénes somos. En mi caso voy a hablar particularmente de cómo partimos un poco con la idea de esto, que tiene que ver justamente con este proyecto que mencionamos que se llama Caleidoscopio, que es una agrupación que cofundamos con Debra en Quilpué, compuesta por mamás, papás y cuidadores de personas con diagnóstico neurodivergente. Y desde ahí vimos y sentimos, recogimos también como esta necesidad de poder tener un espacio seguro donde compartir la experiencia del día a día, de dudas que uno también tiene, ¿no? Porque nadie sabe finalmente criar siendo neurodivergente y además criando a otra persona neurodivergente. Y vimos que hay una necesidad real de poder generar un espacio seguro donde hablar de esto sin juicios, desde el acompañamiento y desde el no capacitismo. Y desde ahí entonces empezamos de a poco a nutrir esta idea de este proyecto que empezamos a soñar de a poco. Sí, desde mi vereda lo que más me llegó a estar en este proyecto es que a través de el diagnóstico de mi hijo llegué a mi propio diagnóstico. Y esto fue principalmente porque al estar rodeada de otras cuidadoras pude entender las experiencias, que no solamente lo que a mí me pasaba era algo como una maña o que tenía un mal día, sino que simplemente era que yo estaba dentro del espectro y necesitaba todas estas adecuaciones. Y creo que es muy importante poder hablar de esto, que no se habla tanto, pero que ayuda también a otras personas a emprender el camino de su diagnóstico. Es muy importante, y sobre todo en el tema de las mujeres, porque el diagnosticar a mujeres dentro del espectro autista es muy difícil. Y yo creo que en ese camino nos podemos acompañar todas. Sí, también podemos ver reflejado en nuestros hijos de repente, como me sucedió a mí, que yo sentí que mi hijo me espejaba un poco, porque a través de él fui viendo cosas que en mi infancia o mi adolescencia yo sentía que eran perfectamente normales y que después entendí que eran parte también de su neurodivergencia, en el caso de mi hijo menor, autismo, y que después vi, yo también hago eso.
Y me fui cuestionando, pues yo no, bueno, modernidad hoy en día, mucha plataforma, TikTok, Instagram y todas las plataformas donde uno se empieza como a autodiagnosticar, ¿no? Y se empieza un poco a perseguir y a decir, oh, yo cumplo con estos requisitos, no, pero lo voy a dejar ahí. Y finalmente después empecé como a investigar, a leer, a buscar paper, después lo dejaba descansando un rato, después veía a mi hijo, me cuestionaba otras cosas de nuevo y me sentía cada vez como más reflejada. Llegó un punto en que ya dije, ya sí, me voy a evaluar, lo voy a ver y me sentía como súper culpable de ir a evaluarme porque sentía que había como una como evaluación de diagnósticos, entonces decía no lo voy a dejar ahí, a lo mejor no soy, pero siempre estaba ahí como en la eterna cuestionándome y cuando logré ya diagnosticarme, cuestionaba así como, ¿estás seguro realmente que sí tengo este diagnóstico? Entonces me acuerdo que me dio mucha risa porque una de las primeras cosas que me preguntó fue ella, pero a ver, ¿cómo piensas tú que llegaste a este diagnóstico? Yo no, mira, la verdad es que vi un video y después me puse a buscar varios videos más y después de ese video me puse a buscar algunos libros que leí, después algunos papers, así como que me miró y me dijo, señora, usted ya tiene el timbre aquí, o sea, hagamos el test. Entonces igual es bueno, yo siento que es bueno cuestionarse un poco y darse el tiempo también de procesarlo, no así partir desde el ímpetu, que es muy neurodivergente también, así como, quiero diagnosticarme el tiro porque lo tengo todo. Pero sí siento que mi hijo me abrió la puerta a través de ese espejo y eso me abrió después la puerta no tan solo para comprenderme, sino que también para disculparme. Uno es muy duro consigo misma en el día a día. Te exiges mucho, Sí, la sociedad exige mucho, pero además quienes somos neurodivergentes también somos el triple duro con nosotros, 5 veces, 10 veces más dura, porque nos exigimos más para cumplir el mismo ritmo. Sí, lo que a mí me pasó es que a medida que fui con especialistas, terapeutas, el neurólogo, me decían, no, esto no tiene que ser así, esto está dentro del espectro, y yo a mi hijo le encontraba total lógica en lo que él estaba haciendo. Su conducta para mí era lo que yo haría y lo que yo hago. Entonces me tomó 2 sesiones de terapia que me dijeran, ¿tú has pensado que puedes estar dentro del espectro autista? Y yo, sí. Lo he pensado mucho, pero en realidad, no sé, hay como un tema, porque yo te escuchaba y para mí también fue muy difícil. Yo durante 12 sesiones estuve cuestionando 10 sesiones a mi terapeuta de si estaba completamente seguro y todavía tengo mis dudas. Tanto así que hubo otro profesional que intervino en todo esto para decirme, ya basta. Todavía me lo cuestiono. Acéptelo, señora. Todavía me lo cuestiono, pero es que, bueno, dentro de toda la neurodivergencia del autismo, que es donde el espectro en el que yo estoy, hay un tema también que es el mimetizar mucho las conductas, el repetir ciertos patrones dentro de un grupo, y creo que eso también te juega muy en contra cuando tú intentas adaptarte, porque hay un proceso de adaptación, sobre todo en la adolescencia, que es muy difícil, en el que tú tratas de encajar, porque algo que yo creo que define a una persona neurodivergente es el sentir que no encajas, que el problema es tuyo, que tú estás roto. Cuando recibes tu propio diagnóstico y empiezas a entenderte, pero entenderte desde el cariño, te das cuenta que no estabas roto, simplemente no tenías las adecuaciones, ya sea porque, aceptémoslo, todavía la salud mental en nuestro país necesitamos mucho, pero voy a decir 20 años, pero... Hace la edad cuando yo era más pequeña, 20 años, doy fe, lo firmo. 15. Cuando yo era más pequeña, la salud mental no existía, pues era un cabro chico malcriado, o no eras un niño, o te portabas bien. Sí. Entonces, lo que uno tenía finalmente era maña, pero no. Sí, bueno, lo que hoy en día aprendemos que finalmente es una desregulación. Sí, por supuesto. Igual lo encuentro que es súper fuerte encontrarse roto, y siento que es muy real. Y desde esa perspectiva también quiero invitar a quienes nos estén viendo, quienes nos estén escuchando, también a que no se sientan culpables si se sienten así. Es parte de la experiencia, de asumirlo, del camino que todos recorremos. Algunos lo asumimos antes, otros después. Finalmente es parte del cuestionarse también. Lo importante es no quedarse pegado ahí y ojalá buscar ayuda, apoyo, aunque no sea un diagnóstico. Te podéis ir a un grupo que tú veas que hay gente neurodivergente y decirle, mira, ¿sabes qué?
tengo sospecha, no estoy seguro, pero Sí. quiero compartir con alguien donde yo también pueda entender si soy parte de esto. Sí. La comunidad neurodivergente además abraza mucho, así que a mí me gusta harto eso porque tú podés llegar con la inquietud y ellos te van a ayudar, te van a mandar test. Nosotros somos parte además de un WhatsApp donde hay mucha comunidad neurodivergente en la quinta región y todo es como el apoyo real que necesitas porque comprendemos ese camino que tú estás transitando, porque lo transitamos nosotras también y otros antes que nosotras, y entonces entre todos armamos esta red donde nos apoyamos y nos sostenemos. Sí. Entonces es loco, es fuerte, pero es importante mencionarlo también. Puedes sentirte roto y está bien sentirlo en ese momento, pero ojalá en algún momento también salir de ahí. Y me gustó mucho lo que mencionaste con respecto al que uno al principio piensa que está sola. Sí. Y se siente sola, incomprendida, pero en la medida en que uno va compartiendo también con un otro, y normalmente además los neurodivergentes tendemos a llevarnos bien entre neurodivergentes por sin supuesto. saberlo, te vas dando cuenta que en realidad somos muchos viviendo procesos súper similares. Sí. Y yo siento que a partir justamente de ese lugar nació este podcast. Sí, además aceptémoslo. La maternidad está romantizada, Uf, pero de una muchísimo. manera en que no puedes explicar, porque, bueno, yo tengo la experiencia de la maternidad desde la neurodivergencia, de un pequeño dentro del espectro autista, y de una persona neurotípica, que es mi hija mayor. La maternidad es tremendamente difícil, agotadora, puedes dormir muy poco, te alimentas mal, estás siempre pendiente de un pequeño que es muy demandante y bueno, la verdad es que la maternidad dentro de la neurodivergencia es aún más agotadora, pero eso está bien. Yo creo que es súper importante que todas las mamás o los padres en general que nos estén escuchando entiendan que no tenemos todas las respuestas, estás cansado, necesitas descansar y es bueno también que te tomes un espacio. Hay mucha culpa dentro de la maternidad y dentro de la neurodivergencia también, porque uno empieza a buscar y tener mucha información que no siempre es buena ni siempre es la acertada. Empieza a buscar el por qué, de dónde viene la neurodivergencia y aparece el factor genético y uno, es mi culpa. Es mi culpa, todo esto viene por mí, y cuando te reafirman el diagnóstico te sientes peor, pero la verdad es que de alguna otra manera no es tu culpa. Hay caminos, hay formas de hacerlo, hay maneras de ayudar a tu pequeño o a la persona neurodivergente que esté contigo. Solo es un camino más largo, es un camino más difícil, pero cada satisfacción que te da este camino es tremendamente bonito y vale por 10.000. Sí, y yo siento que eso igual es un tremendo tema, la maternidad culposa también, sobre todo desde la neurodivergencia. Yo creo que valdría la pena también explorarlo después en otro capítulo, y si ustedes están interesados también nos pueden escribir en nuestras redes sociales y hablar al respecto también para compartir sus sentires, pensares y experiencias, pero sí, la maternidad culposa es una realidad, porque la maternidad en sí es difícil, es muy difícil, como dice mi compañera, está muy romantizado. Entonces, cuando uno siente que no cumple como con el estándar de lo que se te está esperando o lo que se te exige, uno inmediatamente entra en la culpabilidad, y es peor todavía si eres neurodivergente, porque las cucharas que uno tiene son menores. Las cucharas, entiéndase como esta teoría de las cucharas donde se habla que los neurodivergentes tenemos una cierta cantidad de energía que equivale a, por decir algo, 12 cucharas, y cada cuchara tú la vas empleando en algo. Funciones ejecutivas básicas como lavarse los dientes, Sí. peinarse, otras más adelantadas como por ejemplo almorzar, comer o prepararte algo para comer, porque de repente no tienes ánimo ni siquiera para levantarte. Entonces tienes estas cucharas en el día, y a veces uno no tiene cuchara y se levanta sin cuchara y estáis pidiendo cuchara prestada del día siguiente, que sucede mucho. Entonces mezcla esto con la maternidad culposa y tenéis pero una receta para el desastre. Sí. Y eso también igual es importante, liberar esa culpa. Sí. Amiga, ya que invitaste a todos a dejarnos sus comentarios y Sí. sus experiencias, por favor, graciosas, espero, de la maternidad neurodivergencia o de la neurodivergencia en sí. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Nuestras redes sociales son en Instagram @mamásneurodispersas y nuestro email mamásneurodispersas@gmail.com.
Sí, y a ti, amigo neurodivergente, amiga neurodivergente que nos estás viendo, no tienes que encajar, no lo vas a hacer y mucho mejor. Tú te vas a dar cuenta que tu grupo de amigos neurodivergentes son todos divertidos y todos tienen una particularidad. Sí. La verdad es que cuando empiezas a entender la neurodivergencia y te relacionas, en mi caso, con adultos y adultas neurodivergentes, te das cuenta que es muy gracioso. Sí. Siempre hay anécdotas y cosas que tú haces en la vida cotidiana y que no sabes que son neurodivergentes. Sí, y después uno va aprendiendo con el tiempo. Bueno, ahí le vamos a ir compartiendo también unas bien buenas que nos han pasado a nosotras. Sí. No somos raros, somos neurodivergentes. Sí. Hashtag no somos raros, somos neurodivergentes. Adelante, yo te comprendo, amigo neurodivergente. Bueno, a mí me gusta mucho hablar de esto, pero siento que igual es importante avanzar y hablar de algo muy importante que sentimos que es especial también dentro de este podcast, que es un segmento que se llama Tienes 8 minutos. Y este es un segmento mucho más crudo y más real, donde podemos compartir momentos emocionales o difíciles, y este es un segmento que hicimos desde la experiencia también, desde la vivencia, porque una vez les mandé por un grupo de WhatsApp a ti y a otra amiga que tenemos en común, Andrea, a quien le mandamos un besito y un abrazo. Besitos, Andrea. Tremenda la Andre. Una caricatura que yo vi en el Instagram donde un amigo contactaba a otro porque se sentía mal, estaba triste, y le mandó un mensaje y el amigo no le respondió. Entonces después se vieron un tiempo después y le dijo: mira, amigo, la verdad es que no he estado muy bien y me siento un poco triste, pero pucha, ¿por qué no me escribiste? ¿Por qué no me llamaste? Y él le dice: pero lo hice y nunca me respondiste. Y él después reflexionaba que había leído en un estudio que una persona necesita solo 8 minutos para poder descargarse y sentir que el mundo no se le viene encima y que eso ya no se transforme en un problema de vida o muerte, sino que realmente algo mucho más llevable. Y eso entonces nos motivó a crear este segmento, porque yo les mandé esa caricatura y le dije a las chiquillas: ustedes siempre van a tener conmigo 8 minutos. Y esa misma cortesía les queremos extender a cada uno de ustedes. ¿Necesitas 8 minutos? Aquí nos tienes para que los tengas con nosotras. Bueno, mi querida amiga Brenda, saco mi carta de mis 8 minutos ahora. Los exijo. ¿Tienes 8 minutos? Tengo 8 minutos. Yo les voy a contar bueno, van a ser menos de 8 minutos, pero ¿en qué ocupo mis 8 minutos? Los últimos 2 meses de mi vida han sido un torbellino de cosas y tiempos que no puedo ajustar. Dentro de mi neurodivergencia necesito tiempos y necesito horarios que no puedo cumplir. Esto acompañado exclusivamente porque con mi pequeño cambio de escuela y hay que adaptarse, y el periodo de adaptación ha sido muy, muy difícil. Estuvo asistiendo a la escuela 1 hora y media durante un mes, lo cual hacía que yo estuviera toda resfriada fuera de la escuela esperando. Hubieron muchas desregulaciones y en esos momentos necesité ser muy contenida. Gracias por eso. La verdad es que estar en Caleidoscopio, ser parte de esta agrupación, me hizo sentir que tengo una red de cuidadoras que me entienden. Porque cuando yo necesité esos 8 minutos, estaba nuestro WhatsApp de amigas con Andrea y: chicas, me está pasando esto. Y al otro lado había una que lo estaba pasando igual y nos podíamos entender. Esa conexión que se genera entre cuidadores, el entender que hay otro que está viviendo lo mismo, no minimiza lo que tú estás sintiendo, pero sí te hace estar conectado, y al estar conectado te sientes parte y te sientes más aliviado, porque alguien hizo algo que le ayudó y tú vas experimentando y te saca de ese lugar que es de angustia. Gracias por tolerarme todo este tiempo. Ha sido difícil dormir poco, acostumbrarnos a horarios, pero en lo personal me sirvió mucho tener amigas que me respaldan y me entienden completamente en ese sentido. Bueno, entonces ahora ya sacó mi carta 1 de reversa. Y te pregunto: ¿tienes 8 minutos para mí? Lo voy a pensar. No, totalmente. Aquí estoy. Bueno, yo también quiero hablar un poco de lo que son las adecuaciones curriculares, que yo siento que es una gran vivencia que estamos teniendo madres, padres y cuidadores en este momento. Y es un temón por muchas razones, pero a mí particularmente me tenía muy acomplejada la adaptación de mi hijo menor, porque era colegio nuevo,
nuevo pie, nuevas profesoras. Uf, qué temón, porque uno tiene que empezar a explicar todo el diagnóstico de nuevo, las correlaciones, las formas de regularlo, hacer el PASI, el PAEC, el PAF, el PIN, el PUN, el PAF. Todo lo que te piden en realidad para poder hacer estas adecuaciones que tu hijo necesita, y a veces de repente no siempre son tan amables o receptivos en los establecimientos educacionales. Entiendo que también es porque están sobrepasados, por supuesto, pero desde la vivencia cruda como mamá y cuidadora, por supuesto, duele y cuesta, y uno de repente tiene que empezar como a picar un poco ahí, a picanear también para que te pesquen, para poder hacerlo y en el fondo asegurar que tu hijo tenga una estabilidad tranquila en ese lugar y realmente pueda sentirse cómodo, seguro, para que desde ahí florezca y pueda aprender también, que es el objetivo final para el que está yendo al colegio. Sí. Entonces fue un tremendo dolor porque partíamos de nuevo presentándonos otra vez, contando toda la experiencia, su relación, en qué estábamos, el avance, qué terapias tenía. Bueno, en el fondo aquí todos los que son cuidadores van a cachar que uno llega así con los papeles, el diagnóstico y los tratamientos, los informes del terapeuta ocupacional, los fonoaudiólogo, los tips y todas esas cositas que hay que ir compartiendo. Y eso es igual a agotador, es muy agotador, es una carga mental tremenda que uno de repente tiene que llevar en el silencio también, porque tenés que estar estoica, tenés que estar bien parada para que tu hijo te vea y se sienta seguro de que todo está bien, entonces así como que la fiesta se ve por delante, así como, hijo, está todo bien, vamos, lo vamos a pasar súper, y por dentro todo está llena de miedo, de dudas, de cuestionamiento, de pena también de repente porque uno se aflige. Sí. Entonces a mí me pasó mucho al principio, tenía mucho miedo, afortunadamente llegué a un buen pie, pero también me pasó que al principio tuve que apoyarme mucho en ti y en la Andre, comentando, compartiendo, porque además el primer miedo que uno tiene es primer día, ajuste de jornada media hora. Entonces uno siempre va con el miedo de que le diga no lo traiga mañana, tráigalo cada 2 días o no, tráigalo por media hora nomás. Y eso es real, es una preocupación que todos vivimos, porque cuesta tanto después entrar en la máquina, así como de ir acostumbrando. Sí. Y poder desahogarme y contarlo en algún lugar es súper necesario. Entonces, en eso empleo mis 8 minutos. Sí, aparte que esto es un tema, cuando tú eres neurodivergente y eres mamá, el estar conteniendo a una persona tiene un desgaste tremendo. Muchísimo. En lo emocional, psicológico, físico, pero siempre tienes que estar bien porque el pequeño que está ahí depende de ti. Entonces, emplear todas tus energías y todas tus cucharas en eso y además ser dueña de casa, ser mamá funcional, emprendedora y todo lo que es la vida misma es un tema de un desgaste absoluto. Afortunadamente estoy muy contenta porque mi hijo se adaptó muy bien a su profesora, la quiere mucho y actualmente ya está yendo hasta las 2:30, que para mí es el logro del año. Bien. Sí. Sí, yo creo que igual es un temón eso que estáis hablando del poder mantenerse bien, que se llama la corregulación, ¿no? Este término como muy moderno que hay ahora, pero que siempre hemos ocupado en el, si mi hijo está mal, yo tengo que estar tranquila, serena, para entregarle a él la tranquilidad que él necesita en ese momento mientras se está desregulando. Y a veces uno también está desregulado, si uno también es neurodivergente, entonces tener que estar ahí como regulándote a ti misma para que él te vea bien, no, hijo, está todo bien, vamos, tú puedes, y guardar en un cajón guardadito, así como en un secretito, para después en algún momento darte ese tiempo para ti y liberarlo, es difícil. Sí, no podemos decirle a nuestros hijos, estoy destruida. Pues no se puede. No podemos. Se puede. Bueno, ahí también entran otros temas. Por ejemplo, el burnout autista. Es un temazo, tremendo. Hay personas que están sufriendo este burnout y no sé, en mi experiencia personal, cuando a mí me ha tocado, actualmente lo estoy viviendo, hay momentos en que tú duermes toda la noche, descansas lo que más puedes, te levantas, abres los ojos, estás demasiado cansado para seguir porque ya no hay cucharas. Las cucharas se fueron hace tiempo, ya ni siquiera están las cucharas. Entonces pasas 1 hora tratando de levantarte. Bueno, la verdad es que uno deja todo eso de lado dentro de la maternidad, pero también es importante el poder
tomarlo, tratarlo, cuidarte y poder entender que eso es parte de la neurodivergencia, es parte de ti y que necesitas tu tiempo para tomar agüita, comer, respirar y dormir, que son las 4 funciones que necesitamos y muchas veces no estamos haciendo bien 3. Me pasó. Sí. Sí, uno de repente no se da cuenta de lo importante que es. De repente tú mismo que nos estás viendo, nos estás escuchando en este momento, estás con burnout y no sabes que estás con burnout. Y uno de los... ¿Cuáles son, por ejemplo, unas cosas tips que les podríamos dar a las personas que nos escuchan, nos están viendo con respecto al burnout autista? Yo tengo 3 que sí o sí van. Pero ¿cuáles pensáis tú que son así como al hueso? Yo solamente voy a hablar desde mi experiencia. Uh-huh. En mi experiencia, bueno, al principio yo no quería recibir medicación para nada, pero después de un mes... Porfía, po. Sí, por supuesto. Yo puedo con todo y más. Después de estar un mes durmiendo ahí con medicación, cambia la vida, mi mente era más clara, yo me acordaba de los horarios para comer. Para mí, dormir... que aunque sea con medicación te va a cambiar 100% la vida. A mí me pasó. Antes de poder descansar estaba con muchas ideas en mi mente loca. Era como estar caminando en la neblina, como que no entendía claro hacia dónde iba, yo actuaba nomás. Dormir principalmente, ya sea con medicación o sin medicación. Comer. Estamos hablando de funciones básicas. Si no tienes fuerza para cocinar toda la semana, cocina un día en el que te sientas bien y preocúpate de comer. Aunque en ese momento no tengas ganas o estés agotado, es importante porque tu cuerpo lo necesita. Sí. Toma agua, mucha agua, toda la que puedas, porque también te ayuda a sentirte mejor. Y por eso salud. Salud, por supuesto. Algo que me ayudó fue empezar a ver películas, a hacer cosas que a mí me gustan, a entender que yo me merecía esa siestecita después de hacer cualquier cosa porque estaba cansada. Al principio me sentía súper culpable como mamá de, no sé, estoy cansada, necesito parar, necesito dormir, pero después fui entendiendo que si yo no podía lograr reponer mi energía, no iba a poder ser mamá a tiempo completo durante mucho tiempo más. Así que empecé a tomar pequeñas siestas, empecé a pedir ayuda dentro de lo que era posible para que vieran a mi pequeño un ratito y yo poder estar acostada, y me di todos esos tiempos de descanso. Hoy finalmente ya me puedo levantar y puedo hacer mis cosas y estar bien, llevar a mi hijo. Estoy agotada igual todo el tiempo, pero ya yo creo que bajé los niveles de, según yo, no sé qué dirá mi doctora, pero según yo, voy en camino y voy bien. Date tiempo para ti, eres importante, eres valiosa. Creo que el entender que eres un ser humano que necesita funcionar y lo que los humanos necesitamos básico para funcionar es fundamental. Sí, por mi lado yo quisiera compartir que yo siento que una de las primeras cosas que a mí me avisó que ella estaba con burnout fue la ira, las explosiones. Así me molestaba todo, hasta que respiraran al lado mío. No me di cuenta jamás. Todo me molestaba, y uno de repente igual como mujer, lo típico que uno asume así como, estoy cerca de mi periodo, puede que sea eso, pero después fue sostenido en el tiempo y tú te vas dando cuenta que en realidad tienes una muy baja tolerancia o poca tolerancia, poco filtro también. Uno normalmente socialmente tiene bastante filtro y de repente en ese momento tu boca empieza a hablar antes de que estés registrándolo. Enmascaramiento cero. Sí, enmascaramiento cero todo el rato. Ese yo creo que fue como mi primer tip de que estaba con burnout. El segundo era que yo sí dormía, pero en la mañana sentía que no había dormido nada. Podía dormir 8 horas, 9 horas, 10 horas, 3 horas y era lo mismo. Sentía que no había descansado nada y estaba todo el día con esa sensación de no haber podido descansar aunque hubiera dormido. Me sentía súper poco productiva y entraba ahí de nuevo en la espiral de la culpabilidad. Y yo creo que eso también es una red flag del burnout. Y la tercera, que me pasó mucho, pero mucho, es la memoria a corto plazo. Y eso para mí fue así como, ya esto es grave. Estaba con el celular en la mano y empezaba, no sé dónde está el teléfono, y todo enchuchaba encima porque andaba irascible, no lo encuentro el teléfono, y lo tenía en la mano. O entraba a la casa, dejaba las llaves en cualquier lado, iba a salir al negocio a comprar. ¿Dónde están las llaves? En ningún lado encontraba las llaves, Dios mío. Entonces, los zapatos, quiero, y más encima, neurodivergente,
quiero estos zapatos, y justo esos zapatos no los encontraba. Entonces, en realidad, la memoria a corto plazo, la irascibilidad y después el sentir que estaba eternamente cansada, ya llegó el momento en que dije, no, ya esto es grave, de verdad estoy con un burnout que yo no puedo seguir ignorando, y eso, la única manera de curarlo finalmente es descansando, que como mamá, por supuesto, es imposible, pero finalmente uno tiene que entrar como a batallar con los tiempos que uno destina. Sí. Y darse un tiempo de descanso, aunque sean 5 minutos, amigo, amiga, tú que nos estás escuchando, aunque sean 5 minutos al día que tú te puedas permitir, eso ya es un descanso para tu cuerpo y para tu mente. Y es muy importante, salud mental desde el autocuidado, porque si tú estás cuidando a alguien más, para que esa persona esté bien, tienes que tú estar bien primero. Sí, amiga, yo te quiero decir que yo jamás me di cuenta de tu mal humor, nadie se dio cuenta, no estábamos todos escondidos cuando tú venías, no, ahí viene la Brenda, todos sonriendo, no, eso no pasó, yo no sé en qué momento estuviste con burnout. Ahora, por lo menos yo ponía spoiler alert, yo le avisaba a todo el mundo así como ando corta de mecha, Sí. por favor no me hablen. Sí. Trataba de hacer como la advertencia previa, pero finalmente todo eso fue como acumulándose y avisándome que estaba con el Sí. burnout, así pero en carne viva. Durante esa etapa, cuando llegaban esos mensajes, yo miraba y empezaba a usar mi voz de mamá que está conteniendo. Tono Gabriel. Tono Gabriel. No, Brenda, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo voy, no, tú tranquila aquí. Y todos nos miraban así raro y yo, no digan nada. Está todo bien ya. Todo. Bueno, quizás que van a pensar que soy, bueno, era solamente el burnout. No, está bien, está bien cuando estás cansado, pero al extremo. Amigos, no estamos hablando de El día a día. el día a día, siempre. no, es un agotamiento extremo que sufren las personas que de verdad cuando estás con burnout te olvidas de comer, te olvidas de... respiras solo porque tienes que respirar y no es una función que pasa por ti. Entonces es normal que te sientas agotado y te sientas con este sentimiento de... lo único que quiero es que llegue la noche, quiero dormir y todo me molesta. Pero eso, aunque suene... y todos van a decir, pero no podemos descansar. Lo que necesitas es descansar. Sí. Solamente eso, medicación, También. sí, medicación y agüita. Sí. Así que quedamos con esta reflexión final con respecto a un poco al burnout, sí, Sí. por supuesto, y a la culpabilidad también, la maternidad culposa. Y yo creo que podríamos volver en otro capítulo a hablar de ello. De la maternidad culposa, no, yo creo que ahí hay que hablar una temporada completa de eso. Puedo contar todas mis experiencias de mamá culposa, de todo soy culpable. Pero yo creo que eso es algo que nos pasa a todos. Sí, de Sí, todas maneras. es un tema que hay que volver a tocar, principalmente porque hay mamás que no entienden que se sienten culpables. Po. O sea, chicas, no somos perfectas. Hombres, chicos, no somos perfectos, nadie nos enseñó a ser papá, eso, mamá, papá, eso es verdad, nos equivocamos mucho, pero igual hay tiempo de poder ir aprendiendo, yo creo que de esto se trata, aunque estás aprendiendo con tu hijo y un montón de cosas más, pero hay que tomarse las cosas con calma, no exigirse tanto dentro de la vida y pensar que tenemos que hacerlo todos, todo perfecto. Sí. Hay un algo que también acompaña mucho el autismo, que es la ansiedad. Y la ansiedad te hace sentir todos los días que te viene persiguiendo un maremoto, que algo terrible viene detrás de ti y que tienes que... tigre que te acecha ahí. Por supuesto, y que lo tienes que hacer todo bien, si no, viene un secuestrador hacia ti y te va a llevar, pero no es así, eso no es normal vivir así y muchas personas lo normalizan. Hay que ir a terapia, tomar agüita y medicarse. Así es. Y bueno, yo quisiera retomar un poco lo que estábamos hablando cuando hablaste de Gabriel. Gabriel es el hijo de Debra. Cuando comentaste que ahora está saliendo más tarde, ya ahí ajustándose también bien, porque eso va muy de la mano con la siguiente sección que también vamos a inaugurar hoy día, que se llama Pequeñas Grandes Victorias. Esas victorias que para otras personas son normales, esperables, pero que desde nuestra vereda, como mamás cuidadoras y además neurodivergentes, es un mundo y vale un mundo llegar hasta ese hito. Te invito a ti que compartas tú la primera. Mi primera gran victoria, bueno, hay muchas dentro del camino de la maternidad neurodivergente, pero yo creo que para mí la más significativa, y me puedo poner emocional,
es, dentro del diagnóstico de mi hijo es no verbal. Y él tiene algún tipo de lenguaje, señala, se comunica, pero frases completas, no, hasta los 7 años y medio. Un ejemplo para que las personas que nos están viendo puedan entender: él se puede acercar al refrigerador y, no sé, una vez al año me mira y me dice leche. Y yo, quiere leche, fiesta, felicidad completa. Pero un día no nos vimos por el tema de que viajó con su papá, estaba con él, entonces yo no lo vi 2 días, que es como el viaje con su papá, el tiempo que comparte con él. Y fue la primera vez en que no nos vimos 2 días. Y recuerdo muy bien que me ve, corre hacia mí, me abraza, me mira y me dice: mamá, te amo. Eso a mí, bueno, yo lloré, puedo llorar ahora también. Fue la felicidad máxima en mi vida. Creo que ha sido el momento más maravilloso que yo he experimentado, más profundo de amor. Lo conté llorando, le conté a todo el mundo, todavía lo recuerdo y para mí es la emoción completa, porque esperé 7 años y medio que mi hijo pudiera juntar una frase que para otras mamás es tan simple, pero para mí significó tanto, significó años de esfuerzo, años de terapia, años de comerte esa frustración de poder decir, pero si puedes hablar, te escucho cantar, ¿por qué no formas una frase? 1000 veces le dije: hijo, te amo, esperando ese mamá, yo también te amo. Pero ese día, y aunque no se volvió a repetir, ese día para siempre va a estar en mi mente y va a ser mi gran victoria de la vida. Si a mí me preguntan qué es lo más bonito y cuál es lo mejor que has logrado, esa frase, ese momento. Tremenda victoria. Sí. Tremenda victoria. Y hoy la estamos celebrando juntas. Sí, por supuesto. Y la celebramos también en comunidad. ¿Y tu victoria? Mi victoria, yo siento que una de las más grandes que he tenido fue el año pasado, cuando estábamos en Caleidoscopio, para variar. Estamos siempre en Caleidoscopio. Sí, si no estamos acá, estamos en Caleidoscopio. Estábamos en una feria de emprendimientos en el contexto de Navidad. Llevábamos como 4 o 5 días en esta feria, pero nosotros ya llevábamos como 3 semanas sin parar de trabajar. Y estábamos destruidas, sin cuchara, cansadísimas, agotadísimas, súper culposas, irascibles, burnout, todo lo que hemos conversado hasta ahora. Pero me acuerdo que estaba muy contenta y no tenía con quién compartir esta victoria porque no me iba a entender nadie más, y la decidí compartir ahí cuando estábamos almorzando en grupo. Y esa victoria fue que mi hijo había dejado los pañales, mi hijo con 6 años, porque lo normal es que te dicen a los 2 años ya los dejan, o dicen, uy, mi hijo los dejó al año y medio, a los 9 meses, nació sin pañales y nunca ocupó. Entonces, y uno se siente culpable finalmente, pero es importante entender que también el control de esfínter es un proceso neurológico que suele tardar en la neurodivergencia, y en mi hijo se tardó hartos años. Y me acuerdo que estaba muy contenta porque ese día mi esposo me contó que había ido solito al baño a sentarse. Sí, y eso fue, pero fue una emoción tan grande. O sea, partamos por lo práctico primero, que tiene que ver con que, Dios mío, que caros los pañales. Pero también esta emoción de que mi hijo por fin estuviera cumpliendo este tremendo hito neurológico que significaba un tremendo avance, donde su cerebro se sentía seguro, acogido, donde se sentía contenido, para que él pudiera avanzar en esta etapa y cumplir con este hito que para cualquier otra persona es súper normal, y que para mí fue una tremenda victoria, y que estaba súper emocionada. Y me acuerdo que ese día hicimos entre todos, nos pusimos a bailar así porque estábamos todos terrible contentos, porque entendían perfecto lo que eso significaba, y eso para mí es como el recuerdo que quiero compartir en esta sección hoy de las pequeñas grandes victorias. Sí, me acuerdo, recuerdo la emoción, y que también muchas de las mamás que estábamos ahí, con diferencia de edad en los pequeños, comprendíamos y compartíamos exactamente esa victoria. Y es lo bonito de conectarte con otros cuidadores que celebran esa victoria con todo el énfasis que uno, porque uno quiere tirar
Chayanne, fiesta, música. Brillo, glitter, así. Que aparezca Chayanne entre medio de todo para haciendo una varieté. Por supuesto. Lady Gaga bajando del techo. Amiga, yo con Chayanne yo estoy feliz. Es que más internacional. Es que es Chayanne, amiga. Uno hace toda esta fiesta y maravilloso, porque es una victoria tan grande para un pequeño que siente todo su cuerpo de una manera distinta, de una manera tan diferente y también es algo que es tan delicado, es un proceso tan complejo, y yo quiero decir que a muchos niños neurodivergentes les pasa. Sí. Mamá, papá, que nos estás viendo, si tu hijo se pone los pañales, se saca los pañales, se pone los pañales, se saca los pañales, es normal. Eso pasa, porque no siempre se sienten seguros, no siempre se sienten preparados. Está bien, con ese dinero te podrías haber comprado un auto, te podrías haber financiado un viaje, una segunda vivienda, por supuesto, pero hay que darle espacio a tu pequeño, que lo pueda hacer en el tiempo que sienta que es adecuado, en el tiempo en que se sienta bien. El auto, el viaje, la casa vendrán después. Lo importante es que tu pequeño en ese momento se sienta en libertad y con la seguridad de poder hacer y cumplir estos hitos en los momentos que sean precisos para él. Tú no te desesperes, tú no lo estás haciendo mal. Al contrario, estás siendo una muy buena mamá, un muy buen papá, que está apoyando a su hijo, que no lo está presionando, porque todos somos distintos y todos tenemos tiempos que no siempre tienen que ser como por reloj. Y eso también es importante entenderlo dentro de la maternidad y para los pequeños también. Sí, así que tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, lo estás haciendo bien. Tranquilo, tranquila, lo estás haciendo bien, estás trabajando con las herramientas que tienes y con eso basta, tu hijo lo entiende y ahora tú también lo tienes que entender. Sí. Me encantaría escuchar lo que las personas que nos están viendo nos cuenten, sus pequeñas y grandes victorias personales con sus hijos, así que por favor recuérdenos las redes sociales donde nos pueden escribir. @mamásneurodispersas en Instagram y mamásneurodispersas@gmail.com. Perfecto. Espero poder leerlos a todos. Sí. Y entonces también vamos a estar esperando ahí ver esas pequeñas grandes victorias que nos van a estar escribiendo y compartiendo, porque finalmente lo que queremos crear es un espacio que sea emocionalmente enriquecedor y de empoderamiento, un espacio seguro donde podamos celebrar estos logros como los que acabamos de compartir y otros más que tú nos vas a escribir. Sí, cuéntanos la primera vez que tu hijo probó un alimento que no había probado nunca. Tal vez después no lo siguió comiendo, pero lo probó. Cuéntanos la primera vez que tu hijo pudo salir a la calle sin audífonos, o la primera vez que lo escuchaste cantar una canción. Esas cosas, como cuidadores, sabemos que son tesoros preciados de la vida. Sí, así es. Y ahora también, para poder compartir un poco parte de la experiencia y de este camino que hemos estado recorriendo en esta comunidad que estamos empezando a construir, queremos hacer algunas recomendaciones, algunos tips, algunos recursos también que les puedan ayudar. Y voy a partir yo compartiendo un recurso súper importante que es una cuenta de Instagram de un amigo nuestro que se llama Jacob Sandoval. Su cuenta es @rehabilito.cl. Él es un terapeuta ocupacional que hace contenido específicamente para mamás, papás y cuidadores de niños neurodivergentes. Si tú tienes un problema porque tu hijo no se quiere cortar el pelo, que es bastante común que suceda, Jacob te da tips para eso. Si tienes problema porque tu hijo es selectivo alimentario, Jacob te da tips para eso. Muchas de nosotras aprendimos con Jacob muchas técnicas y recursos que ocupamos con nuestro hijo hasta el día de hoy. De hecho, el Jacob vino con nosotras en diciembre y hizo un taller gratuito para cuidadoras y cuidadores que estuvo precioso. Le mandamos un abrazo gigante igual a Jacob, un gran abrazo porque lo queremos mucho y agradecemos mucho el apoyo que ha tenido también. Sí, muchas gracias Jacob por acompañarnos. Te mando un abrazo muy grande. Espero que nos escuches algún día. Espero que vengas algún día.
La verdad es que esos creadores de contenido que están en redes sociales, que ayudan a tantas familias neurodivergentes que necesitan, las terapias son muy caras y tener esos creadores que te aportan datos reales, tips reales, es una ayuda tremenda. Igual con calma, porque no aplica para todas las personas neurodivergentes. Recordemos que todos estamos dentro de un espectro y que para todos es distinto. Y yo te quiero recomendar un libro. Recomiéndame el libro. El libro que yo quiero compartir se llama Yo también soy diferente, de Carolina Vázquez, que habla de un descubrimiento adulto de la neurodivergencia con mucha ternura. Qué temón eso. Oye, la neurodivergencia adulta. Sí, hace 8 meses diagnosticada, recién entendiendo qué es lo que pasa, recién entendiéndome a mí, pero te cambia la vida, te ayuda. Si te pasa lo mismo que a mí, que cuando te hablan de neurodivergencia tú dices, eso tiene mucho sentido, yo no sé cuál es el problema, amigo, debes ir a terapia, te aconsejo que investigues más, entiendas más de esto y tal vez sea un proceso que debes seguir de ti mismo en adelante. Sí. Y yo creo que el consejo más simple que podemos dar hoy, pero el más necesario, es respira profundo, porque a veces con eso basta para volver a ti. Sí, y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo. Si algo de lo que dijimos te hizo sentido o te viste reflejada, entonces ya valió la pena este espacio. Así es. Este podcast es para ti, para nosotras y para todas las que alguna vez se sintieron fuera del molde. Recuerda, no estás sola, estamos muchas en este mismo camino. Hasta la próxima. Y nos puedes encontrar en redes como @mamásneurodispersas, y el capítulo lo puedes encontrar en las redes sociales de No Aprendimos Nada. Agradecer también al Café Gran Tirano Blanco 816 por facilitarnos el espacio para grabar este podcast. Quiero decir que es un espacio precioso, lleno de gatos. Hay muchos gatos por aquí y me siento muy feliz de eso. Así que muchas gracias por brindarnos este espacio. Y bueno, a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Hasta la próxima.